Oye, Cristina, bueno, pues retomando el tema... Y en todo caso, lo que quiero decir es que yo estoy encantada de que me hayáis invitado. Ah, Me gusta mucho el tema. Am, Creo que mi habilidad no es tanto hablar sobre eso, sino poderlo jugar, pero me conviene, me viene muy bien que me pidan para hablar, porque así voy dándole al intelecto que, además, ahora mismo, en esta situación donde hay mucho más trabajo por pantalla, creo que es un nivel nuestro, el cognitivo, que se activa, queda facilitado. A mí me viene bien eso. qué bueno que lo nombres, porque es una cuestión que me parece interesante incluir en las cuestiones que podamos hablar. Cómo funciona la transferencia y la contratransferencia a través de la pantalla, teniendo en cuenta que no es una cuestión de un mes de pantallita, sino que en bastantes casos se está convirtiendo en seguir trabajando por online. Entonces, A ver si nos acordamos sí, y sí, yo creo que lo... podemos Sí. dedicarle un ratito para hablar de Mm. esto. Bastantes de los asistentes pueden que estén en este mundo de lo terapéutico y nos puede afectar a todos abrir debate sobre esto porque es Mm. interesante. Hay cuestiones particulares, sí. Bien, entrando al lío, uh, en la charla anterior lo nombraste, me parece que sería interesante volverlo a citar y comentarlo. El tema de la transferencia y la contratransferencia no son temas eminentemente gestálticos, los hemos importado del psicoanálisis, sobre todo, que es quien lo nombra, ¿no? Parece que entre Ferenczi y Freud en un momento dado constatan que empieza a pasar algo entre el paciente y el terapeuta, y al terapeuta le ocurren cosas con el paciente que entran en la relación y bueno, sobre eso se construye todo una teoría y una manera de manejarlo, y entonces en Gestalt nosotros importamos eso. En la Gestalt en la que nosotros, por lo menos yo me siento adscrito, que es más la de la costa oeste, la de Claudio Naranjo, aunque hay algunas chispitas de la Gestalt de la costa este, de Laura y tal, que me resultan interesantes. Bueno, el ciclo y algunas cosas así que me parecen productos teóricos importantes. Pero, ¿puedes contar algo de como gestaltista, cómo importas tú el tema de la transferencia en tu trabajo y cómo lo incluyes, cómo haces esta adaptación? Voy por algún sitio. Tira. Yo incluyo ese tema siendo paciente de psicoanalista, siendo analizada y estudiando psicoanálisis. Creo que las y los gestaltistas que tenemos en cuenta la transferencia y la contratransferencia, que de hecho es un tema que ha sido admitido dentro de la asociación como un tema a impartir dentro de la formación. Sí. Así que, y creo que sí, que es porque somos bastantes los que nos adscribimos a la corriente del oeste, y Claudio Naranjo, que es quien nos lo ha transmitido en España, básicamente, esta corriente del oeste más persiana, no tanto de Laura Pels. Digamos que, por si alguien no lo sabe, la Gestalt fue desarrollada por Laura y Fritz Pels. Laura Pels y Fritz Pels, que eran un matrimonio, que fueron desarrollando, y de hecho el nombre de Gestalt tiene que ver con que ella sí era, pertenecía a la psicología de la Gestalt de principios del siglo pasado. Yo creo que ambos, pero sobre todo Fritz Pels, tiene influencia. Él era psicoanalista. Claro. Sin embargo,
en el desarrollo de su propio enfoque, iba en contra del psicoanálisis. Se hacía fuerte criticando el psicoanálisis, eso es algo muy humano, que lo hacemos todas y todos, pero él lo hizo así como masivamente. Y, por ejemplo, lo que decía de la transferencia, porque hay un concepto de transferencia que tiene que ver con la repetición. Lo que sucede en la transferencia es que transferimos aquí ahora algo que fue de allí entonces, de nuestros vínculos primigenios, y lo que no es una cuestión simple, porque transferimos lo que vivimos, lo que no vivimos, las fantasías que estábamos jugando, las defensas que usábamos para manejarnos con lo que estaba pasando en estos vínculos. Es complejo el contenido de la transferencia. Peirce lo que decía, así como Freud decía que repetimos, Peirce lo que decía, que repetimos lo que habíamos vivido, Peirce lo que decía es que lo que repetíamos es justamente lo que nos faltó, que también es muy importante. Por eso él, bueno, por eso, ahí lo enlazo con todo su interés en la satisfacción de las necesidades. No tanto activamente, no tanto el desarrollo libidinal. Y Peirce, Freud lo vivió primero como una resistencia, como que cuando él y la paciente llegaban a momentos importantes del proceso o tenían reacciones agresivas o tenían reacciones para juntarlas, para hacer una división, una categorización, o reacciones de enamoramiento o de admiración, ¿vale? Y con lo cual lo identificó como que eran formas de defenderse. De hecho, algunos otros psicoanalistas decían que la transferencia solo era una defensa y que a más el paciente transferenciaba, más neurótico estaba. De hecho, eso hay algo de verdad. Sin embargo, todas y todos transferenciamos. Y fue Ferenczi, que es uno de los que hizo de puente también, así como hay otros. Pero los gestaltistas, algunos se han acercado a Ferenczi, que daba muchísimo valor a la relación emocional entre paciente y terapeuta, y que también todos los freudianos, en este momento, todos los psicoanalistas entienden que justamente la aparición de lo transferencial facilita la profundización en el proceso. ¿Por qué? Porque habla de cuestiones muy arcaicas y que siempre están funcionando en el aquí y ahora. Que, por un lado, hay quien lo trabaja como formas de funcionar, ahora no me sale la palabra, hay una palabra que se está usando mucho ahora, estilos de funcionamiento, claro. Sin embargo, si vemos los aspectos transferenciales de estos estilos de funcionamiento, podremos profundizar más. ¿Por qué? Porque podremos acompañar a la persona a asumir aquello que no fue tan fácil de vivir. O identificar cómo está repitiendo algo que le servía para conseguir la atención de papá, de mamá, y que si se queda ahí, se queda inmaduro. Claro. No puede madurar, ¿no? Y eso se da en la relación. Y la Gestalt enfocamos justo lo que sucede entre la persona y su entorno. Es ese trabajo de la frontera del contacto que decía Peirce, y han tomado y desarrollado mucho los de la Escuela del Este, los de New York y de Cleveland, y que Claudio Naranjo dijo, esto es fue en contra de ese término de la frontera del contacto, porque no es una frontera, es un espacio de interacción. Sí, claro. Sin embargo, está muy claro que lo que funciona dentro de la psicoterapia, sea del enfoque que sea, es la relación. Es cómo facilita el terapeuta el vínculo, la relación. Estos serían los factores comunes
que es un término que que se utiliza para investigar cuáles son estos factores y que tienen muchos de estos factores son relacionales para que la terapia sea eficaz. Y es para todos los enfoques. Entonces, Peirce, yo creo que Laura, por una parte, con la importancia que le daba al compromiso con la persona con quien estaba trabajando o con el grupo con quien estaba trabajando. Y Peirce, por otro lado, por esa forma suya de ser impulsiva, de tener mucho ojo clínico y de no tolerar la manipulación y hacer algo siempre con ello, confrontar la manipulación, queda claro que la Gestalt es una terapia de relación, de contacto. Es uno de los adjetivos. Paco Peñarrubia habla de los adjetivos de la Gestalt, del aquí y ahora, de la presencia, del contacto, del trabajo con las necesidades. Bueno, hay una serie de adjetivos con los que se conoce la Gestalt y uno de ellos es el contacto, que evidentemente no es solo el contacto, es el contacto y retirada para ser un concepto operativo. Paco nombra, y tú lo introduces, el término de transparencia como una manera de manejar la contratransferencia gestáltica. Entonces, la tarea del terapeuta gestáltico es estar atento a todo lo que sucede en el campo. Esto es lo que nos da el contexto. Los de la Escuela del Este somos un poquito más intrapsíquicos, usamos más la silla vacía, el trabajo con polaridades internas. Sin embargo, tal como os decía antes, en las relaciones donde podemos encontrar al otro o a la otra. Y la relación desde la autenticidad. Pedro de Caso es quien hizo un libro. Las personas que estáis interesadas en Gestalt os lo recomiendo. Un libro muy amplio, muy preciso, que recoge muchos textos gestálticos, que es sobre la transparencia, sobre la autenticidad. Si nos relacionamos, lo que vale, lo que es útil para el otro es ponernos en lo que podemos de verdad, para nosotros mismos y delante del otro. Sin embargo, eso no quiere decir todo lo que se me pase por la cabeza o decir todo lo que se me pase por el vientre o por cualquier otra parte. Tenemos que saber cuándo hablamos y para qué hablamos. ¿Vale? No sé si... Hablas de esto refiriéndote a lo que yo te comento de la transparencia, ¿no? Sí, sí. O un ejercicio... En todo caso, hago un pequeño encuadre más o un pequeño introducción más. Si la transferencia es aquello que reeditamos, ya dije, no solo de lo que vivimos, sino también de todas las fantasías que nosotras y nosotros estábamos viviendo, las formas que teníamos de defendernos, las formas que teníamos de manejarnos con nuestras figuras parentales, esto lo lleva tanto el paciente o la paciente como nosotras y nosotros. Y llamamos contratransferencia específicamente a aquello que nos sucede a nosotras y a nosotros en respuesta, en reacción a la transferencia del paciente o de la paciente. Sin embargo, también nosotras y nosotros despertamos, y ya no es contratransferencialmente, sino por nuestra forma de ser, no solo por lo contratransferencial, por el nivel energético que tenemos, por los gestos que hacemos, claro que están también cosidos por la transferencia, pero no despertamos las mismas transferencias unos que otros, como terapeutas. O sea que ponemos en juego muchos elementos y ciertamente podemos identificar
reacciones a formas de relacionarse específicas, repetitivas, poco flexibles del paciente o la paciente. Y eso es específicamente lo que llamaríamos contratransferencia. Me interesa saber si lo entendéis o no. No. Hay que sí, Vale. hay que no. Claro, sí, esto es la cosa. Quien dice que no, es la primera vez que oye hablar de transferencia y contratransferencia. Por ejemplo, Mariela. No es la primera vez. Vale. 20 horas. ¿Cómo? No, ha sido Siri, que está en el ordenador y me dice la hora, tranquila. Vale, de acuerdo. Bueno, igual en preguntas posteriores quedará más claro. ¿Cómo identifico yo una transferencia de un paciente, por ejemplo? ¿Qué me pasa a mí? ¿No? Sí, eso es Y lo que ahí te a lo quería mejor, preguntar después. ahí a lo mejor ¿Cómo lo quedará identificas? más claro. En todo caso, el giro del psicoanálisis a la Gestalt tiene que ver con de lo intrapsíquico a lo relacional y de lo mental, no cognitivo, sino asociativo, a través de la palabra, a lo emocional y corporal, integrar estas tres. Eso es el gran paso. Así que queda establecido que lo importante es el cómo la persona se maneja con su entorno. Y ahí se va a ver, se van a poner en movimiento sus conflictos internos. Por eso es tan importante la relación. En todo caso, esto, Cristina, esto es lo teórico. Ahora, la cuestión es, tú estás en terapia, ¿tú cómo lo vives? ¿Cómo de repente, esto que comentabas ahora, cómo de repente dices, uy, esto es transferencia, uy, me está pasando algo? ¿Cómo lo detectas? ¿Qué señales tienes tú para identificar que en un momento dado algo está enturbiando una relación que podría ser auténtica, tanto en una dirección como en la otra? Quiero hacer una previa. Venga. Lo de la relación auténtica es una idealización. Vale. ¿Vale? Vaya, por Dios, que pensaba que era posible. Nos relacionamos como podemos. Porque estamos atravesados por la transferencia. Todo el mundo. Entonces, podemos ser más automáticos y automáticas o más conscientes. Si tenemos el entreno en ser más conscientes, ampliaremos nuestro mundo de conocimiento, tanto propio como del entorno. Esto es por lo que aboga la Gestalt. Sin embargo, siempre vamos a tener nuestro carácter, nuestros patrones, ahora es la palabra que no me salía antes, nuestros patrones de relación, y seguirá en danza esas improntas infantiles que nos constituyen. Entonces, no es sino que es un continuo donde podemos estar más automáticos y más reactivos y reactivas, o más dándonos más tiempo para identificar qué es lo que nos está pasando y poder andar sobre eso, no solo sobre la reacción. Esa es la gran ventana que nos permite caber más en donde estamos, que es el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo identifico yo que se está dando una transferencia que se tiene que trabajar? Porque la transferencia se está dando siempre. Una transferencia que vale la pena pararnos ahí. Por ejemplo, cuando alguien, en general, cuando yo señalo algo, por ejemplo, si a alguien le digo, fíjate cómo tienes el hombro, porque resulta que le veo el hombro derecho subido. Si cuando, por ejemplo, le digo, fíjate cómo tienes el hombro, lo que hace es decirme, ¿cómo tengo que tener el hombro? ¿Qué ves? Bueno, estamos viendo una que tiene un comportamiento reactivo. Es normal, es natural que cuando alguien viene de la calle, viene con muchísima ansiedad a hacer terapia, con todos sus problemas que si no, no vendría,
de exigencia, de culpa, de desadecuación, de tal, es bastante normal que de entrada reaccione de esta manera. Sin embargo, en unas primeras interacciones, si no puede darse cuenta de que no le estoy riñendo, no le estoy diciendo cómo se tiene que poner, sino que le estoy intentando señalar algo para que identifique cuál es su vivencia. Por ejemplo, si eso no es capaz de poderlo hacer y cada vez que yo le señalo algo se siente atacada o atacado o siente que le estoy diciendo que lo hace mal, eso denota algo importante que no es actual, que yo estoy segura, me habla de su transferencia. Yo estoy segura que hay aspectos transferenciales que veremos si los podemos abordar ahora mismo o los tenemos que abordar con tiempo. Las reacciones y las vivencias transferenciales que identificamos como transferenciales no son para quitar de en medio. No son para decirle, chico, que ya no estás delante de tu mamá. Hay gente que lo hace eso, que yo no soy tu mamá. Puedes relajarte. A mí me parece una pena, porque ¿qué opción le doy? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que te pasa no es importante. Además, es lo que yo te digo. Así que las personas que le damos importancia a los aspectos transferenciales nos podemos poner contentas y contentos, aunque no sea fácil, a abordar. ¿Cómo abordamos eso? La primera es identificar que esto existe y que si yo sigo interviniendo, lo que voy a hacer es tensar más la cuerda con alguien que es muy defensiva y defensivo. No voy a decirle lo que me está pasando con su transferencia. No lo va a poder escuchar. No le va a servir de nada. Lo mejor que puedo hacer es callarme y ir encontrando la forma de que pueda hablar de lo que le importa sin que yo le interrumpa. Y le pueda ir orientando desde otro lado. Por ejemplo, alguien que es del mismo... Ajá. Que se me cruce con otra pregunta. ¿Voy por ahí? ¿Sigo por ahí? Tira. Sí. Vale. Alguien que cuando se sienta en mi consulta, ahora ya no, pero antes yo tenía un sofá aquí, un sillón aquí y un sofá aquí, de tal manera que la persona se podía poner en la esquina lo más lejos o lo más cerca. La repetición, o sea, cuando alguien se pone súper cerca y no está sordo ni está ciego, no solo es un patrón relacional, claro que es un patrón relacional, pero llegará el día en que aparecerá su sistema confluente, seguramente, de relacionarse. Y eso lo está haciendo conmigo. Si nosotras y nosotros tenemos esas gafas de que está jugando algo que jugó, no solo ahora, sino si estamos interesadas en ver qué de eso es transferencial, tendremos un espacio, tenemos más líneas de trabajo. Sin embargo, estoy intentando que sea como progresivo, que no vayamos directamente al final.
Es decir, que no siempre lo confronto, no siempre lo señalo. Miro mucho cuál es la fragilidad de la persona con la que tengo delante. Si me parece que la persona que tengo delante se defiende de este modo por cubrir no solo un miedo, sino una fragilidad psíquica, voy bastante despacito. Eso no quiere decir que le permita tics que a mí me parece que no le van a servir para nada. Como por ejemplo, hablar en tercera persona o no hablar de sí y hablarme de otros o solo culpar afuera, ¿vale? Como las primeras sesiones son muy importantes, me parece, para dar pistas de qué es lo que queremos. Cómo nos parece que la persona se tiene que colocar para que pueda aprovechar las sesiones. Sin embargo, estas reacciones defensivas, cuando ya se han dado varias veces, simplemente decir, ¿te das cuenta de que varias veces haces esto describiendo qué es esto? No diciendo te pones a la defensiva. Claro. Sino que varias veces, no interpretando lo que está haciendo, sino describiéndolo. Varias veces cuando yo te señalo un gesto o cuando yo te repito una palabra, haces esto y esto, tengo la impresión de que te tensas, enseguida te pones a hablar justificando por qué lo haces, o lo que sea que haga. Lo primero es nombrarlo. Y veremos que a veces sirve y a veces no sirve. No estemos persiguiendo que sirva. Las personas no somos tontas ni tontos. Y aunque uno de los mecanismos para no poder seguir profundizando ni entrando en contacto con nosotros y con nosotros es el olvido, como pacientes y como pacientes nos acordamos de muchas cosas. Y poder señalar algo tiene su efecto, ¿vale? Entonces, a nosotras y a nosotros nos pasan cosas cuando esta persona enseguida reacciona sintiéndose atacada o atacado, que esta ya es una interpretación, porque la cuestión sería preguntarle, ¿qué te pasa cuando yo te señalo eso? ¿Estás interesado en verlo? Puede que sí, puede que no. Este sería la vía de facilitarle explorar eso que seguro que es transferencial, que ya irá saliendo con el tiempo, que es lo transferencial de eso. Es decir, con quién tiene que ver, cuándo vivió eso y cómo es que reacciona de esta manera en su historia. En Gestalt no trabajamos con la historia, pero eso se está pasando aquí ahora y está bien investigar hasta dónde llega, ¿no? Sin embargo, si alguien todo el tiempo cuando yo digo algo que no sea ajá o hacerle alguna pregunta de lo que sé que no le va a confrontar, se siente súper atacado y atacada, a mí me van a pasar cosas. Y me van a pasar en función de mi propia transferencia, de mi propia estructura de carácter, que teje mi propia transferencia. Así que cada quien de nosotras como terapeutas, tiene sus habilidades que solo podemos usar desde lo que vivimos. Por ejemplo, uno de mis pacientes, hace años, muy joven, muy narcisista, bastante psicopático y defendido desde la dureza, llegábamos momentos donde seguíamos estancados en las mismas y en los mismos asuntos y además él
me reprochaba que estábamos, no de forma clara, porque si no le hubiera podido decirle, me está reprochando. Pero yo me sentía como cuestionada con su posición de, estoy igual, no, y mira que lo intento, pero aquí no pasa nada. Este tipo de expresiones a veces nos las encontramos con otro tipo de pacientes que lo dicen con otro tono diferente, aunque el efecto sobre nosotras y nosotros puede ser el mismo. Hubo dos momentos dentro del proceso terapéutico que lo que fue interesante es que yo me pusiera a llorar. ¿Ah? Esto fue transparencia pura y dura. Lo único que pude hacer es autorizarme o no, pero las ganas de llorar estuvieron varias veces y en un momento determinado, pues sí, a mí no me cuesta llorar, es una de mis habilidades. Tampoco me cuesta sentirme impotente, que era lo que me estaba sintiendo. Creo que en general sentirte impotente, sentirte no capaz, sentirte que no sabes o cabrearte porque el otro no está, si es otro carácter, porque el otro no está aprovechando todo lo que podría estar aprovechando. Aquí cada quien tiene sus herramientas y tendrá que usar las suyas. En todo caso, para yo ponerme a llorar en aquel momento y que fuera útil, que a él le tocara, no que se sintiera manipulado, sino que le ablandara, que viera, que pudiera notar que estaba delante de alguien con límites, que no se pusiera tan exigente, fue porque yo sabía que la relación daba de sí, que yo era importante para él, aunque se pusiera chulo, como si, aunque se distanciara mucho para poder tener ese tipo de funcionamiento, yo sabía que yo era importante para él. No yo, Cristina Nadal, yo como terapeuta, que soy Cristina Nadal, ¿vale? Con lo cual, pero lo necesité por dos veces, porque evidentemente, aunque algo en un momento se deshaga, se vuelve a armar. El proceso terapéutico, si trabajamos a niveles profundos, que uno de los elementos para trabajar a nivel profundo es ese manejo de la identificación y el manejo de la contratransferencia, de la transferencia del otro y de la contratransferencia, es largo, muy largo, son muchos años, ¿vale? No, a veces se puede dar más rápido, pero en general son procesos largos. Bueno, no sé. Bueno, había una cuestión que sí que me gustaría plantearte. Es una cuestión, son dos cuestiones en una, que tendría que ver con cuando la transferencia Espera, toma... un momentito, Sí. porque no he dicho, cuando se estaba hablando de esta persona tan defensiva, que en realidad no puede escuchar nada, la cuestión es qué me pasa a mí delante de él o de ella. Sí, sí. Me pueden pasar muchas cosas. Me irrito, me inquieto, me reviso a ver qué tengo que hacer, voy a supervisión, claro, y voy identificando, y en mi caso voy notando que en este caso no me siento tan impotente, sino que puedo tener más miradas sobre la otra o el otro. Bueno, estoy pensando en mujeres, de mi propia experiencia. Sin embargo, poder decir lo que a mí me pasa cuando haces eso. A ver, voy a entrar en contacto con lo que me pasaba. Cuando eso se da mucho, yo tengo la sensación de que no me dejas, o sea, de que yo no puedo desplegarme.
de que incluso puedo llegar a tener miedo a decirte algo. Es lo que me pasa. Es lo que a mí me sucede. Lo más interesante es ver qué le pasa a ella en este caso. Se siente responsable, porque es muy fácil que se sienta responsable de lo que me pasa a mí y se tenga que defender. O puede verme. Podrá verme más cuanto más yo pueda estar en contacto con la aceptación de mi propio no saber. Porque en este caso, mi no saber, poner encima de la mesa mi no saber, mi límite, mi dificultad, podría ser cuando se juega a billar, eso de dar a varias pelotas a la vez, ¿no? Como carambola. Una carambola. Porque uno de los niveles es, soy una persona, tengo límites. Que él o ella, cuando se defiende tanto, no está aceptando sus propios límites. Tiene que, por ejemplo. En todo caso, lo más interesante es escucharle y ver si estamos dentro de lo mismo o si se puede abrir una brecha. Porque lo que más nos interesa es que, además de poder explorar cómo es que se defiende tanto, necesita poder abrir brechas para que podamos trabajar, para que no solo se defienda. Ya os he dicho que la primera, cuando la situación es tan difícil, es no pretender. Y irle facilitando que pueda enfocar lo que quiere trabajar. Que pueda ir estando interesada en sí, o interesado en sí. Ramón, perdona que te he cortado, pero es que tenía esa cuestión en relación a cómo manejo lo contratransferencial en relación a esa posición tan defensiva reactiva. No, yo estoy al acecho de cada vez que tienes un hueco a ver si me meto o no, pero ya está. Lo que estás diciendo es interesante y entonces la única cosa es que en cierta medida vas adelantándote porque vas contestando cosas que te iba a preguntar, porque la cosa es, lo que te quería preguntar, como terapeuta a veces circula, notas, recibes una transferencia positiva por parte del paciente donde eres, por lo menos en mi caso, eres admirado, eres mi maestro, eres la hostia y tal y cual, y entonces a nivel interno dices, hostia, qué guay, ¿no? Aunque sepa que es transferencia, como mola. Y entonces, y luego aparece a lo mejor una transferencia que es negativa, odiosa, donde el paciente dice, no me sirves para nada, esto es una mierda, no sé qué, te cobras muy caro, o lo que sea, ¿no? Esto es así, así hacéis los que, no sé, cuando de repente ves a alguien que está enfurruñado contigo y eso es feo y desagradable, y entonces a mí me pone de los nervios. ¿Tú qué haces? ¿Cómo manejas? ¿Tú puedes maniobrar cuando...? Partimos de caracteres bien diferentes. Ya, por eso. ¿Tú cómo lo haces? A lo mejor a ti te mola más cuando hay un poquito de... Entonces, hablando de la primera parte, hace un tiempo, cuando a mí me adulaban yo me ponía muy nerviosa. Intentaba quitármelo de en medio eso. Con el tiempo he visto que esto era puro narcisismo. ¿Por qué? Tanto da. Es una cuestión de imágenes, como no, por dificultad en manejar mi propio narcisismo. Yeah. Entonces, partamos de la base de que lo que le pasa al paciente con nosotras y nosotros no tiene que ver con nosotros. Para nada. El contenido no tiene para nada que ver con nosotros. Sin embargo, es cierto que despertamos más unas cosas que otras. Y tú en este caso, Ramón, te manejas
con más facilidad para despertar la admiración que yo, que me cuesta más recibirla, ¿vale? Pero tanto dan. El contenido de quien me odie o quien me adule o quien se enamore es suyo, no tiene que ver conmigo. Aunque por cómo yo me manejo, facilito más una cosa que la otra. Por hablar de dos cosas, en realidad son muchas las que despertamos, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, fuera maestrilla, que voy diciendo cómo se tienen que hacer las cosas y que lo que es mejor que haga el otro, lo que voy creando es pura dependencia. Y eso lo estoy creando yo. Lo que pasa es que el contenido de la dependencia es suyo. Si queremos trabajar con él o con ella, lo interesante será ver cómo es su dependencia. Sí. Sabiendo que la he despertado yo, claro. Por ejemplo, tenía razón Freud, por supuesto, como si yo le diera razón, cuando decía que la transferencia es una defensa. Así que cuando me están adulando, cuando me están tan agradecidos, cuando están diciendo que yo soy la hostia como terapeuta, ¿para qué está haciendo eso? ¿De qué está jugando y qué está evitando? Hay muchos matices ahí, porque quien lo hace pueden ser personas diferentes y cada quien lo hace desde su lado. Pero, por ejemplo, cuando alguien que siente gratitud lo que hace es decirme qué guapa que estoy, qué guapa, qué bien que lo hago, la primera cosa es no se está dejando sentir lo que siente. Se viene a mí en lugar de sentir lo que siente. En este caso me adula, pero tanto da que me adule como que me abronque. ¿Vale? Esta es la primera cuestión. Requerimos como terapeutas trabajar mucho para saber que lo que hace el otro tiene que ver, o sea, lo que hace el otro aunque lo haga conmigo tiene que ver con el otro. Que eso lo saben muy bien los lacanianos, que hablan del semblante. Claro, ellos trabajan como puro semblante. No se ponen de manifiesto los ortodoxos, ¿vale? Y las ortodoxas. Sin embargo, ese término, ese concepto de que somos una función que tiene una cara y tiene un cuerpo, como podría tener otro, claro que no es lo mismo uno que otro, pero somos una función, no. Eso de... Lo paro aquí porque podría ser más largo, pero en todo caso, lo que la otra persona emite sobre mí, si yo me lo creo, sí, claro que me gusta que me adulen, claro que me puede inquietar que me confronten, claro. Sin embargo, es bastante más interesante ver qué me pasa a mí mientras miro cómo lo está haciendo, qué hace y qué evita. Y puedo jugar desde, sigue seduciéndome. O ya me gusta que me digas eso, si es que me está gustando. O todo eso podemos expresarlo y es una manera de poner lo que está haciendo de manifiesto, señalar lo que está haciendo. A eso me refiero. ¿Cómo lo manejas eso, no? Una vez mi terapeuta me dijo, y mira que yo hago poco la pelota, pero en aquel momento le estaba haciendo la pelota. Y me dijo, y además de hacerme la pelota, ¿qué más me quiere decir? Joder, qué antipático. Hablaba poco, pero bueno, era lacaniano, no, pero en este caso me la devolvió directa.
Sí, 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 sí. Sin embargo, en otro momento que hice supervisión con él y éramos de cara a cara, y después yo tenía la sensación de estar llenándome de él, no, porque yo hacía terapia en diván, Sí. y estar de cara a cara era como, wow, era como si me llenara de él. Y cuando se lo comenté en la siguiente sesión, él no me lo tomó como una defensa, sino que dijo, ¿y por qué no? Ah, ¿Vale? Es que tiene que ver con el momento. No es que es mejor una cosa u otra. Es mejor una cosa u otra, depende del momento. De para qué la dices, tú qué quieres. Que el otro se entere de que te estás seduciendo. ¿Quieres que sienta lo que le pasa cuando te estás seduciendo? Por ejemplo, si quiero que pueda mirar lo que le pasa cuando me está seduciendo, le digo, vuelve a repetir eso mientras te notas. Identifica qué te pasa a ti cuando me dices eso. Ahí estoy enfocando otra cosa. ¿Qué le pasa a él o ella? También puedo ponerme a seducir, a seguir el juego. Ay, sí, fíjate, qué bien lo dices, qué bien lo haces, cómo nos estamos dorando la píldora. sí, ¿No? Eso es ponerlo de manifiesto, a sí. la vez que no lo estamos, o sea, le estamos dando paso a eso, no lo estamos juzgando, sino que estamos diciendo, ven, ven, seducción para poderte ver, Mm. para poder trabajar con eso, ¿entendéis? Entonces, yo soy muy artista, creo, en manejarme con la transferencia rabiosa, con la transferencia odiosa. Una de mis características es llegar tarde. Y eso despierta cosas diferentes en diferentes pacientes, que es muy interesante. Hay quien no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta el día que dice, no es verdad, no es que no me pase nada, no es verdad que no me pase nada. Hoy he notado que me jodía, ¿no? Que bendito sea a la paciente, por ejemplo, que le cabría un montón. Y yo ahí me pongo las botas. Ah, Claro, tengo un halo masoquista, tengo mm. que reconocerlo. Sin embargo, me sé manejar bien porque además de reconocer que yo he jodido, que eso es, no me cuesta, aunque también tengo que reconocer que sigo jodiendo, porque sigo llegando tarde, y voy haciendo mi proceso, pero hay procesos que son larguísimos. Y contratransferencialmente, algo que me pasa es que si alguien me recrimina o sea, cuando alguien, a ver, lo que a mí me interesa frente a esa es una agresión mía el llegar tarde. Puede ser hábito de muchas personas, ¿eh? Pero es una agresión. Yo sé que para la otra persona es importante, que viene, que hace sus cosas para llegar puntual, ¿no? Vale. ¿Y no lo identificas como algo contratransferencial en tu comportamiento con el paciente? Es que es con todo el mundo. Este amplio espectro, vale, vale. Sí, no, no. Lo que sí es contratransferencial, lo que iba a añadir ahora es que si la persona, y eso es totalmente contratransferencial, o sea, si la persona es capaz de mostrarme lo que le pasa cuando yo llego tarde, a mí me es muy fácil regular el llegar tarde. Ah, Si la persona se pone gallito porque yo llego tarde, automáticamente sigo llegando tarde. Y eso es contratransferencial total. Reacciono. Sin embargo, tengo la habilidad, por los años, de facilitar que la persona pueda ver qué es lo que le pasa. Incluso a veces, en situaciones más difíciles, he llegado a poder hacer acuerdos
de encuadre. Si llego más de 10 minutos tarde, o sea, pero no los pongo yo, sino que digo, por ejemplo, llego tarde y lo más probable es que siga llegando tarde. Es un síntoma mío. Es así. ¿Cómo hacemos? Puedo poner en juego el encuadre. Y en momentos en que yo noto que estoy tensando muchísimo la cuerda, que se está tensando demasiado la cuerda, que la persona podría no poder seguir, ahí me esfuerzo en llegar puntual, para que la cosa se pueda reducir y para que no todo sea transferencial y contratransferencial. Y trabajar sobre eso, ¿vale? Sin embargo, ha habido procesos buenísimos con eso, de que la persona pueda identificar cómo una de ellas era como lo hizo con su padre y en cierta medida funcionó, un padre maltratador, que ella le paró los pies y quedó acuñado que ella tenía que usar toda su fuerza para protegerse. Así que cualquier agresión, y esto es una agresión llegar tarde, ella la maneja de una forma muy determinada. Por poder trabajar eso, poderme mostrar, poderse mostrar, poder entrar, poder encuadrar, reencuadrar, pudo irse dando cuenta de ese sistema muy operativo, pero, por ejemplo, que no le permitía tener buenas relaciones de pareja. O eran relaciones de muchísima bronca, donde ella se sabe pelear muy bien. Bueno, tanto para no dar más detalles, eso fue importante dentro del proceso. ¿Vale? O, por ejemplo, yo me he alegrado mucho cuando otra paciente he notado que se ha puesto en varias ocasiones tensa después de yo decir algo. Es alguien muy sensible a que yo la oriente hacia algún lado, que no tiene solo que ver con, bueno, que yo la oriente hacia algún lado, ¿vale? Es una mujer cuya madre estaba loca, donde ella no tenía espacio. Entonces, para mí, que se pueda poner tensa y que además me pueda decir, me estoy cabreando contigo, es oro. Es oro. Porque a veces puedo reconocer que sí, que quería mandarla para algún lado, y a veces puedo abrir y decir, mira, lo que me estaba pasando. Primero, yo creo que vale la pena tener mucho tiento, no ir a bocajarro. Así que tengo la posibilidad de poderle contar lo que a mí me estaba pasando cuando yo le dije eso. Y en varias ocasiones ella me ha podido escuchar y se ha podido abrir, ha podido entender, se ha podido aflojar. Eso es usar lo que a mí me pasa, porque yo me podría, o sea, claro, yo me alegro, en realidad, de que ella se pueda expresar. Entonces eso no tengo... Está bien que sea transparente, ¿no? Que lo pueda notar. En realidad yo creo que está bien que una de las cuestiones de la transparencia es general, no solo con la contratransferencia, sino que es quitarnos la bata blanca, sin dejar de ocupar el rol. Sí. Y de usar de hacer la tarea de ser terapeutas, que es que no es nada simple.
porque tiene muchos niveles, ¿vale? Sin embargo, se me puede notar lo que me está pasando. Y también está bien momentos en que no se me note lo que me está pasando, porque si no me hago demasiado presente. En estos son artistas los psicoanalistas. Los psicoanalistas desaparecen para que solo aparezca el paciente o la paciente, ¿vale? Así que si yo siempre, que soy de las que hago caras, me dejo hacer las caras, el otro está pendiente de qué cara pongo, no vale. Aunque nosotros desde la Gestalt siempre hablamos de como la persona que yo soy es la mejor herramienta que tengo para trabajar. Claro. Lo que me pasa a mí en la relación contigo es aquello que realmente es lo que moviliza una dinámica de... Nosotros somos el mejor instrumento, ¿vale? Esa es la premisa. Sí. Lo cual no quiere decir que lo tengamos que decir todo. Ya, sí. Hay una utilización de eso, ¿no? Claro. Sí. Si quieres, vamos con la utilización de eso o haces más preguntas. No, son las 8:40 y ya nos ha pasado una horita. Ajá. En todo caso, hay algunas preguntas de personas que me parece que pueden enriquecer un poquito lo que has estado comentando. Hay alguien que pregunta o que comenta si la transferencia y la contratransferencia suceden más allá de la terapia, más allá de la relación individual, sino como en talleres o procesos de... Mira, en un nivel, en todas las relaciones, porque nos constituye la transferencia, así que constituye nuestros patrones relacionales y lo hacemos así, con todo el mundo. Sin embargo, en situaciones de dependencia, y cuando nos ponemos en pareja hay bastantes situaciones de dependencia, o sea, se activan cuestiones de dependencia también, pero cuando estamos delante de alguien que suponemos que sabe, o cuando estamos en una... y nosotros queremos saber eso, queremos nutrirnos de eso, o cuando estamos en una situación de dependencia, por ejemplo, con un abogado o con una abogada, cuando nosotros le necesitamos y no tenemos ni idea de leyes. O cuando, por ejemplo, con el médico actualmente, como que hay mucho conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? que se transmite por muchos sitios, no solo por el médico. O la médico ya no sucede tanto. Pero bueno, cuando estamos necesitados de lo que el otro sabe, que esta es la visión lacaniana de la transferencia. No solo por repetición, sino por cómo nos colocamos delante de el otro con mayúsculas, que es ese que suponemos o esa que suponemos que sabe. Que ahí regresionamos y ponemos en marcha nuestros sistemas transferenciales más masivamente. Por ejemplo, cuando estamos en un país donde no tenemos ni idea del idioma y además no hay nadie que hable inglés, que esto puede pasar, y nos podemos sentir, aunque a lo mejor no es realidad, dependientes de nuestro guía o de nuestro guía o nuestra guía. Ahí se nos activan muchas cosas también. Bueno. Hay algunas preguntas que van en la dirección de qué diferencia hay entre transferencia y o mecanismo de defensa, qué diferencia hay entre transferencia y proyección. Perfecto. ¿Quieres decir alguna cosilla sobre eso? Perfecto. O sea, la transferencia se hace por proyección, si no, no existiría. La proyección es un mecanismo básico de conocimiento también, no solo defensivo, por la cual se puede dar la transferencia. Se transfiere algo de entonces y allí a aquí ahora. Algo que estaba vivido con otra persona a contigo, ¿vale? Y era un mecanismo, lo del mecanismo defensivo. Siendo una proyección es el empleo de un mecanismo de defensa. Sí, pero todos los mecanismos defensivos son formas de relacionarnos también. Okay. Entonces, es una defensa, o sea, cuando sube mucho la ansiedad, tal como decía Freud,
usamos más ese mecanismo de regresión. Lo que hacemos es regresión, hacemos una regresión y activamos más estos comportamientos. Y dentro de estos comportamientos ya he dicho que no solo es lo que nos pasó, sino también lo que nos faltó, también toda la fantasía que estaba en aquel momento en danza, en aquella situación, y también cómo nos defendíamos. Todo eso se va a jugar ahora. Sí. Por ejemplo, esta mujer de la que estuve hablando estaba repitiendo una que formaba parte de su carácter, evidente, una forma muy concreta que ella necesitó hacer en cuanto pudo para defenderse, para no ser maltratada, para no estar en situación de ser agredida, por ejemplo. En un momento dado tuvo sentido. Claro, fue muy bueno que ella lo pudiera hacer eso. Vale. Era una forma de darse fuerza y de conseguir algo. De niña no lo conseguía, lo consiguió más mayor, pero era una forma de darse fuerza y eso ya estaba acuñado. Pregunta a alguien si hay otros tipos de transferencia, además de la admirativa positiva y de la odiosa negativa. La erótica. Eso es interesante, sí. Claro. Es admirativa, ¿eh? O sea, hay dos grandes áreas, las odiosas y las admirativas, y dentro de las admirativas pueden estar erotizadas o no. Muy interesante, muy difícil de manejar. Es más fácil cuando eres más mayor. Es más difícil cuando a ti también te gusta él o ella. Claro. Y además, él es más joven y también te erotizas. Claro. ¿No? Hay la transferencia espiritual, ¿no? Cuando te ven como una persona de conocimiento profunda o medio gurú o que tienes contacto con lo divino o algo así. ¿No te ha pasado nunca a ti, Cristina, esto? No. Vaya por Dios. Bueno, a ver, digo que no y a lo mejor después alguien dice, pero... Y no es mi maestra. Pero yo no suelo facilitar eso. Soy muy terráquea. Ya. Terráquea. Sí. Yo sé aterrizar, no elevar. Entonces es como es más difícil que a mí se me haga este tipo de transferencia. Pero en mis tiempos sí que tuve transferencias eróticas. Ya. Que la verdad es que Esas son terráqueas. Las transferencias eróticas son muy terráqueas. Claro. A mí me parecen muy interesantes, como cualquier otro tipo de transferencia, aunque la admirativa me cuesta más de alegrarme por ella. Sin embargo, la primera es qué bien que pueda sentir atracción por mí. Claro. Es igual. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es ese sentirse erotizada o erotizado? Contextualicemos, preguntemos, veamos. Nunca se erotiza con nadie, siempre se erotiza con todo el mundo. Claro. No es lo mismo, son dos posiciones totalmente diferentes. ¿Está jugando a que yo me erotice o simplemente está delatando lo que le pasa? También es diferente, son matices diferentes. ¿Vale? La primera es mirarle, abrir el campo para que él o ella pueda hablar de eso. Claro que para eso yo he de estar tranquila con mi propio erotismo. Y también a mí me ha servido mucho a decidir qué hago yo con eso. A nivel de encuadre,
Y decidí en su día que poner en juego eso, para poder poner yo eso en juego, como por ejemplo lo hacía Guillermo Borja. Lo podía hacer, no lo hacía siempre, solo cuando le interesaba. Y además seguir siendo terapeuta, yo tendría que cobrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tendría que dedicarme a hacer muchísimas supervisiones de eso, porque yo soy incapaz. Yo si juego desde el erotismo, soy incapaz de mantener el lugar del terapeuta. Como me parece que pasa en general. ¿Vale? Perdemos pista. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer algo más que no solo sea cobrar con la relación con el paciente. Como si lo que queremos satisfacer, que no es tan grave a nivel de proceso concreto, pero sí que es grave, sobre todo para el terapeuta, la relación íntima a través de ser terapeutas. Sí. Todo lo que nosotros queramos satisfacer, o sea, satisfagamos más allá del cobro y del aprendizaje, creo que puede ser nocivo. Tiene sus partes nocivas. Lo cual nos viene bien para ser muy conscientes, porque es una de las tareas nuestras. Entonces, a mí me ha venido muy bien el ciclo gestáltico, los pasos de primero está la sensación, después está la conciencia, la sensación es algo difuso, estoy excitada o excitado, si es el otro o la otra, me doy cuenta de que te deseo, vale, pero ¿y? Bien, no tenemos por qué hacer nada, está genial, veamos eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué te pasa? Es que solo quiero follarte. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué notas? Me he encontrado varias veces que, en este caso han sido básicamente hombres, que su erotismo no era tan físico, tenían, sino mental. La resolución de una tensión, quiero follarte y no puedo hacer otra cosa. Mientras te veo solo puedo pensar en eso. ¿Y qué pasa en tus genitales? Muchas veces eso se reduce muchísimo, porque lo que necesita precisamente es hacerse dueño de sus propias sensaciones, de su propia vivencia. Y claro, lo he sabido manejar mejor eso cuando yo, por mi propio proceso, me he alegrado de que me guste un hombre sin tener que hacer nada. Es decir, es identificar y no actuarlo. Claro. Y trabajar con eso, porque además algo que tienen claros los psicoanalistas es que nos erotizamos y nos enamoramos también. No lo hacemos con todo el mundo, bueno, a no ser que seamos muy sexuales, que entonces nos da cualquier cosa, nos da igual, que en realidad todas y todos tenemos la capacidad de poder tener relación sexual con cualquiera. Nos pueden erotizar muchísimas cosas, más allá de que podamos ser más estrechos y entonces solo tienen que tener unas características. Pero en realidad nos quedamos pegados o pegadas con alguien que tiene alguna característica, y eso transferencia, con papá o mamá, o con quien nos erotizamos como niñas o niños. Y no hace falta que tenga que ser igual, sino que puede ser el tono de voz, puede ser un tipo de mirada, puede ser un gesto de la mano, puede ser, pero que hay algo que nos despierta esa cadena transferencial. Entonces, yo voy a poder trabajar mejor o peor en relación a lo trabajado que yo tenga mi propio erotismo.
Si yo también funciono de que cuando me gusta alguien me obsesiono y tengo que conseguir, tengo poco margen de trabajo, porque voy a estar solo con eso. De hecho, a mí me vino bien, en un momento determinado, a jugar eso con un paciente grupal. Un paciente que yo tenía en un grupo, en una fiesta, me vi dándole un abrazo, yo muy excitada, dándome igual lo que le pasaba a él. Para mí fue importantísimo ver eso. Vi mis partes de uso, ¿vale? Y cómo yo me sentía, o sea, lo que a mí más me interesaba era sentirme yo como un pene erecto, importándome poco lo que le pasaba al otro. Muchas de estas transferencias, y pude hablarlo, fue interesante. Sin embargo, hasta que yo no realicé eso, yo me di cuenta de que con él yo no trabajaba tan bien. Él dijo que no, o sea, él no lo percibió. Pero cuando hacíamos trabajo corporal, yo no estaba igual cuando estaba con él o cuando estaba con otra persona. Justamente por eso, no porque él me gustara o no me gustara, sino porque yo no tenía trabajado mi erotismo, ¿entendéis? Yo jugaba mi erotismo para yo sentirme potente. Entonces, cada quien tiene que hacer su propio viaje con su propio erotismo para poder manejarse como terapeuta con el erotismo del otro, te guste o no te guste el otro. Claro. Repito, sirve saber cuál es tu límite. Y a veces poderlo decir, entre tú y yo no va a pasar nada. Yo no voy a jugar nada contigo. Sí. Y eso sirve para que la otra persona, al menos desde mi experiencia, tome lo que le pase para explorarse, no para intentar conseguir nada. Alguien pregunta, algo que va vinculado con esto, sobre en la relación terapéutica, ¿cuál es el factor sanador? ¿En qué sentido la relación terapéutica, esto es literal, es el factor sanador? ¿Sabes? Vale. Como que nos enfermamos por falta de relación o por relaciones tóxicas para ser rápida. Es decir, nos enfermamos, nos oscurecemos, nos neurotizamos más cuando ha habido carencias importantes que son relacionales. Necesitamos un vínculo para poder trabajar eso. Y ahí hay a veces la confusión. Porque no se trata de, o no solo, de tener una mamá buena o un papá bueno, sino de tener una relación con alguien que está para que tú trabajes. Esa disposición y que, por ejemplo, me tenéis que perdonar porque no me sale el nombre. Uno de los primeros humanistas que hablaba de las 3 condiciones necesarias. La primera era escuchar al paciente, por ejemplo, ser escuchado. Ser escuchado es fundamental, es uno de estos factores comunes necesarios para que la terapia funcione. Y ser escuchado es relacional. Este terapeuta decía ser escuchado y además que la persona sepa que es escuchado. Y para que esto sea realmente eficaz, ser congruente. Es decir, no ser falso en eso. Entonces, no se trata, todo proceso terapéutico supone un rematernaje y una reparentalización. Tiene niveles de reparentalización, pero no se trata de hacer de mamá o de papá,
Se trata de facilitar que pueda elaborar qué es lo que pasó con papá o mamá y que está afectando ahora. Y eso aparece en la propia relación contigo como terapeuta. Por eso es tan importante la relación. Porque somos seres relacionales. Porque la neurosis y además en Gestalt enfocamos justamente cómo se maneja la persona con su entorno, con el otro. Así que cómo se maneje conmigo va a ser campo de exploración y de trabajo. No sé si contesto bien eso. Si hay algún fleco que queda. Bueno, yo creo que has dicho cosas interesantes sobre eso. 21 horas. Mira, ¿ves cómo es útil Siri? Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Es que dentro de unas horas seremos viejos ya. Aún no lo somos. Vamos a aprovechar. No, queda alguna pregunta en el tintero. Hay alguien que pregunta, apurando el last minute, ¿cuándo sientes que hay que señalar abiertamente la transferencia? ¿Cuándo es irremediable eso? ¿Cuándo hay que delatarla? ¿Hay momentos así o depende del proceso, de la oportunidad del momento? En cuanto se pueda. En cuanto se pueda. O sea, yo nunca digo esto es transferencia. ¿De qué sirve? La cuestión es trabajarlo y señalar la repetición, señalar el anacronismo, la intensidad. Por ejemplo, una cosa, ¿no? Es como señalar la intensidad. Una de las cosas por las que sabemos que la persona está muy probablemente está haciendo una transferencia masiva es cuando su reacción es desproporcionada. Entonces, en este caso, no lo sé yo y voy a intervenir desde este saber. No le voy a decir esto es transferencial. No sirve de nada. No le voy a hacer una explicación de lo que está haciendo. A mí me parece que no sirve de nada. En un momento determinado sí puedo decir, ¿ves la similitud entre lo que dices que te pasaba con tu papá y lo que te estaba pasando conmigo hace unas semanas? Sí. Esto es poner en relación, por ejemplo, ¿no? Esto es útil. Sin embargo, queda claro, ¿eh? Nunca diré esto es una transferencia, sino que me ocuparé de trabajarlo. Claro. Ajá. Y en el manejo de lo contratransferencial, porque pueden haber veces que a mí me pasen cosas con eso, la primera es dejarme notar lo que me pasa. Si yo lo noto, eso tiene efecto en el campo. Dentro de ese dejármelo sentir. Por ejemplo, una cosa me da miedo, si me da miedo, me da miedo. Reacciones del otro que me dan miedo. Y digo, no me tendrían que hacer miedo. No, la primera es, si me da miedo, me da miedo. Si me pone triste, me pone triste. Si me hace sentir torpe, me hace sentir torpe. ¿No? Eso tiene efecto. Posibilita que eso esté dentro del campo porque yo lo estoy sintiendo. Me permite identificar, como estudiar, qué hace el otro para que yo esté sintiendo eso. O me permite, por ejemplo, poder elaborar una propuesta de experimento. Si, por ejemplo, estoy sintiendo, me estoy sintiendo seducida, le puedo decir, ¿puede repetir eso seduciéndome? Y a lo mejor facilito que se pueda dar cuenta de qué es lo que le está pasando. Es una propuesta de experimento, ¿vale? La otra es otro nivel, este sería un primer nivel, que es cómo uso yo lo que siento. Un segundo nivel podría ser compartir lo que me está pasando, lo que estuve, en algún ejemplo os lo dije antes. Lo que me está pasando es que me siento que me da miedo decirte cualquier cosa en este momento, por ejemplo, ¿vale?
eso es lo que me está pasando a mí. Para ver qué es lo que le está pasando al otro, para ponerme presente como persona. Y yo creo que viene bien hacerlo desde como la confesión. Esto es lo que me está pasando, no esto es lo que tú me provocas, sino que frente a esta situación a mí me pasa eso. Y la otra, que necesitamos tener el vínculo afianzado, es expresarme. Y orar no fue compartir, fue una expresión. Yo sé que le voy a tocar llorando. No es lo mismo que decirle me dan ganas de llorar, sino que me pongo a llorar. O decirle, joder, mira, ¿y ahora qué hago? Es otra intensidad, no es compartir. Estoy usando lo que me pasa como una intervención. Claro. ¿Entendéis? Es otro nivel, que sé que va a provocar más movilización energética. A veces es oportuna y a veces no. Ahí es calibrar el momento en el que hago una cosa o hago otra. Bueno, son las 9:05. Nos quedan 4 o 5 preguntillas por ahí, pero creo que tendríamos que cerrar. ¿Qué te parece a ti, Cristina? Me gustaría cerrar añadiendo una cosa que me parece fundamental, que es como mejor estamos situadas para poder usar lo que nos pasa, es reconociéndonos limitadas y limitados. Y cuanto más hayamos podido recorrer nuestras experiencias difíciles, de las que nos hemos querido escapar siempre, ahí es cuando estamos mejor situadas para poder usar la contratransferencia. ¿Queda un poco más claro lo de la transferencia contra transferencia, Marianela? ¿Poquito? Sí. Parece que sí, ¿eh? Bien, me alegro, me alegro. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cristina. Un placer escucharte. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias. Tanto a los que lo organizáis, que ya lo he dicho de entrada, muchísimas gracias, pues si no, yo a estas cosas no me pongo mucho. Y muchas gracias por la atención que he podido percibir, que es lo que me permitía seguir hablando. Muchísimas gracias.